Has llegado justo a tiempo. Me alegro de verle. Ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos. En aquel entonces yo le asigné su última misión. No le habrá seguido nadie, ¿verdad? Solo estamos usted y yo aquí. Muy bien, porque esto se trata de una misión ultra confidencial. Solo puede saber usted lo que está pasando. Nadie más ha de saberlo. Su misión consiste en localizar e informarnos de la localización de la Biblioteca Paella Valenciana. Y no, Paella Valenciana no es su nombre en clave, es el nombre de la biblioteca. La Biblioteca Paella Valenciana se trata de una de las bibliotecas más antiguas en la Tierra y contiene todos y cada uno de los documentos escritos hasta hoy. Todo está en esa biblioteca. Su misión es encontrarla e informarnos de su localización. La biblioteca cambia de localización cada 10 años y desde que se cambió la última vez, nadie ha sido capaz de encontrarla de nuevo. Contamos con usted. Meses más tarde, llevas meses buscando la biblioteca Paella Valenciana. Has viajado por todo el mundo en busca de su localización. Has estado en Francia, Alemania, Polonia. Has pasado por Noruega. Has ido incluso al Círculo Polar Ártico. Pero no ha habido suerte. Desde Rusia, donde pasaste unos fríos meses, hasta Latinoamérica, donde tampoco tuviste suerte. En el último lugar que visitaste, sin embargo, en Okinawa, Japón, encontraste a una persona que te dio una pista que te ha llevado a donde estás hoy, África, en el Sáhara. Llevas semanas y semanas caminando bajo el caluroso sol sahariano. Sin embargo, no has tenido suerte. Lo único que tienes encima es una botella medio vacía de agua o medio llena de agua, es lo mismo, y un dibujo de lo que sería la biblioteca. Tu guía turístico te abandonó hace semanas. No podía continuar con el viaje. Sin embargo, tú continuaste adelante porque decidiste no darte por vencido. Ahora mismo te encuentras caminando entre dunas de arena cálida, arena que llena tus bolsillos, arena que se ha colado en lugares en los que nunca creíste encontrar arena. Sin embargo, como buen agente secreto que eres, decides no rendirte y continúas caminando aunque tus pies estén cubiertos de ampollas. Estos últimos días tenías la energía renovada tras haberte topado con un oasis en el medio del desierto. Al principio creíste que era un espejismo, pero te diste cuenta de que no lo era cuando llegaste a refugiarte en la sombra de una de las palmeras. Tras pegarte un baño y beber agua a raudales, decidiste pasar ahí el día y con fuerza y energía renovadas continuaste tu viaje en búsqueda de la biblioteca Paella Valenciana. No fue hasta el 5.º día de haber dejado atrás el fresco y verde oasis que, mientras caminabas tambaleándote como un zombi, tropezaste y caíste en la arena. Tu piel, que ya estaba acostumbrada a la rugosa textura de la arena, reconoció
inmediatamente una nueva textura en cuanto tus manos hicieron contacto con ella. Se trataba de una superficie lisa y suave. Miraste abajo y descubriste que se trataba de una piedra, pero no una pequeña piedra, una piedrecita. Se trataba de un bloque de piedra enorme que se extendía ante tus ojos como un monumento erguido en medio del desierto. Miraste hacia arriba y unos metros más allá encontraste irguiéndose con orgullo una bandera ondeante. Se trataba de la bandera de la Biblioteca Paella Valenciana, una bandera que debería estar erguida 20 metros sobre el suelo. Y fue entonces cuando te diste cuenta de que la biblioteca estaba enterrada en el desierto. Hasta aquí finalizó el capítulo 1 de Tu aventura como espía. Deja en un comentario si quieres escuchar el capítulo 2.